Bueno, pues empieza entonces. Bueno. Sí, ahí. Qué romántico. Bueno, yo representante menos Panriata. Y bueno, mi Twitter es @Panriata. Tampoco me puse ningún nombre raro. Y bueno, pues no reinventar la rueda. ¿Por qué? Tengo las presentaciones que les son de un curso que se da en Deusto, en Bilbao, de un curso de 3 días sobre Python y Django, que han tenido bastante éxito, por lo menos a nivel nacional. Entonces, bueno, lo que he hecho ha sido coger esa presentación, ese curso, y intentar reducirlo a 40 minutos. Entonces, es una presentación que está muy, muy bien, y yo creo que no hace falta hacer unas perspectivas diferentes porque son perfectas. Entonces, bueno, en esa dirección de ahí tenéis ya colgado pues tanto las slides como el material del curso, o sea, el curso completo junto con las slides y pues aparte material adicional. Y bueno, pues el curso está hecho por estos dos cracks que se llaman Jorge Bastida y Jaime Luzón. Son amigos personales y son muy buenos personales. Están actualmente trabajando en Londres en una empresa llamada Streetlight, que es una red social hecha en Python, no en Django, en otro framework, pero vamos, son los cracks. Y bueno, pues lo que hace va a ser dar una especie de introducción muy cortita de Python y luego pasar a Django, ¿vale? Entonces, bueno, pues Python tiene una sintaxis intuitiva estricta, es legible, es productivo, es portable, es extenso. Extenso significa que viene con muchas librerías internas que otros lenguajes no llevan y este ya, digamos, que va un poco cargado con bastantes librerías. Luego, aparte, las librerías de terceros son brutales, tienes de todo. Eso es integrable, es un poco código pegamento. Pues por dar un ejemplo sencillo, YouTube, la mayoría de YouTube está hecho en Python. Y digamos que las zonas críticas donde Python igual no rinde lo que debería, está hecho con C. Pero Python sigue un poco también de código pegamento. Entonces, bueno, funciona en cualquier plataforma y bastante legible y bueno. Entonces, bueno, el intérprete, un hola mundo sería de esta forma, un print hola mundo, está, eso es todo lo que hay que poner. Y luego tiene una consola interactiva donde puedes ir trasteando con comandos, como en JavaScript, ¿vale? Más o menos. Entonces, los tipos de datos, todos los datos son objetos, ¿vale? Tenemos enteros, longs, floats, tenemos booleanos, strings, tenemos listas, tenemos diccionarios, que son tipo tabla hash en Java. Luego tenemos tuplas, que son como las listas, solo que las listas son mutables y las tuplas no. Son las tuplas, son las tuplas creadas, no las puedes modificar, y las listas sí. ¿Vale? Y bueno, todo Python es tipado dinámico, ¿vale? En cuanto a operadores, pues tenemos los típicos numéricos, los comparadores y los lógicos. Voy a pasar un poco rápido porque no tengo mucho tiempo para explicar Python, pero bueno, porque quiero dar un poco de introducción para la gente que no conozca cómo es. Usos frecuentes de, por ejemplo, de array, pues para crear un elemento, si sabes si hay un elemento en la lista, añadir un elemento a la lista, o saber cuál es la longitud de la lista. Usos frecuentes del string, pues hay una cosa muy chula que no tiene otros lenguajes, que se llama slicing, en el cual te puedes decir que me des un segmento del string de un offset a otro offset, ¿vale? Entonces, por decir, pues de la posición 1 a 4, dame lo que haya. Pues esto sería el típico index of, y luego tienes el replace, el split, tiene pues, lo mismo que cualquier lenguaje. Luego tiene el join, que es un poco más extraño. Y luego tiene pues, diccionarios, pues es la típica clave, el típico tabla hash clave valor, o sea un objeto en JavaScript, ¿vale? Y es pues de esta forma. O sea, no tiene más. Voy pasando un poco rápido porque realmente estas slides van a estar colgadas y quien quiera tenga curiosidad pues mirarlo. Estos son los típicos de un string, pues el formateo de strings. Y luego, bueno, los módulos. Python lo suele organizar todo el código en módulos. Digamos que como packets, o sea, paquetes, digamos que se van organizando cada parte diferente de código, cada funcionalidad. Y entonces ya tiene que haber un fichero llamado init.py, ¿vale? Es como, digamos, que indica que esa carpeta es un package, ¿vale? Entonces, bueno, los imports son de esta forma. O sea, hay diferentes formas de importar. No hay una única. Algunos te dirán que es una mejor que otra. Yo, por ejemplo, nunca recomendaría importar con estrella, porque se van a hacer matales. Yo puedo decir true es igual a false y false es igual a true, y tú no importas. Pues ya está. Tenga metodológica entera. Y bueno, en cuanto a estructuras, Java y todos estos pues tienen llaves. Aquí no hay llaves. O sea, esto vais a ver cómo es ahora, va todo identado. De hecho, hay una especie de broma macabra que dices, pues desde el futuro importa las llaves. Y dice que no hay una oportunidad de importarlas, que nunca la van a meter. Entonces, bueno, hay 4 espacios para, digamos que va identado. Y la identación se realiza en 4 espacios. El PEP8, que tengo que hablar de él sí o sí,
es, digamos, los códigos de estilo de Python. O sea, cualquier código de Python que escribes tiene que seguir este P8. De hecho, si le pasas a algún programa de Python que sepa bastante Python, le pases un código que no esté, digamos, estilizado con el P8, va a mirar mal directamente. Entonces, bueno, le puse un ahí abajo el P8 y pues tiene una serie de paradigmas bastante buenos. Entonces, bueno, una función es así, de simple, así se define, y veis que tiene 4 espacios, es decir, de la medida de la función que se ve, abajo tiene 4 espacios de retorno. Eso indica como, digamos, que es parte de la función. Entonces, es todo el código editado, no hay llaves. Luego, tiene conversión de tipos, simplemente. Y luego, funciones comunes, pues esta es para saber la longitud cuando uno tiene una lista. Esto es para generar listas dinámicamente, para saber de qué tipo es un objeto. Y luego, pues para hacer la suma, digamos, de una lista. O sea, realmente ya os he dicho que Python tiene una batería enorme, tanto de librería interna como de funciones, y pues tiene todo. Funciones interesantes, pues podéis ahí ver, le das 2 listas, hace speed y te vas a ver el volumen de una, o sea, mezcladas, digamos. Luego hay sorted para ordenarlas, rounds, etcétera, etcétera. Map, que esta está muy chula. Esta le vas pasando, le pasas una función y luego una lista, y le vas aplicando a cada elemento de la lista esa función. Entonces, en este caso le dices, pues mira, quiero que me conviertas a string, y te lo va convirtiendo cada elemento a string. Y bueno, tenemos funciones de ayuda. Le pasas a dir, una función de ayuda, le pasas cualquier elemento y te dice qué atributos o funciones tiene disponibles. En este caso, ¿cuáles los atributos que tiene una lista disponible? Pues todos estos. Insertar, eliminar, darle la vuelta, etcétera, etcétera. Y help, que luego las clases que tengan, digamos, un módulo de documento, pues te aparte lo que sería la ayuda de esa función. Bueno, en cuanto a clases, esto sería una clase. El constructor típico de Java o cualquier otro lenguaje empieza por C, init, y lo único que cambia es que la palabra clave en lugar de ser this es self. Pero ya veis que conciso es. O sea, para inicializarlo sería de esta forma y ya está. Luego, lo único diferenciar es lo que es una instancia función o una instancia clase de instanciarla. Es decir, una cosa es el puntero a la función o una clase, que de por sí es un objeto, y otra cosa es el llamarle. ¿Vale? Entonces, no es lo mismo, digamos, un puntero que apunta a función que la invocación de la función. ¿Vale? O sea, se puede jugar muchas veces, puedes pasar puntos a funciones, puedes pasar funciones, cambiar clases, puedes hacer cualquier cosa. Es muy dinámico y permite de todo. Entonces, bueno, pues para nosotros juego con PHP. Aquí vamos a ver un poco las diferencias de típicas estructuras PHP-Python. Aquí sería un if-else, que ya veis cómo es sencillo. Luego un while, que está tirado. Y luego un for, que no tiene nada. Bueno, el for sí comentar que es un poco diferente. No tiene estructura típica de Java, sino que le pasas generas una lista, vamos a generar una lista de 4 elementos en este caso. Entonces dices, para cada elemento de la lista, lo imprimes. Es un poco diferente eso. Y luego, pues nada, un try-catch típico, que sería try step en Python. Y bueno, pues las únicas conclusiones que saco de Python es que es un lenguaje muy fácil de aprender. Si os habéis fijado en las anteriores slides, habéis visto que el código es trivial, casi. Y sobre todo que tiene menos código, o sea, tiene muchísimas menos líneas. Tener muchas líneas que lleva a que tenga menos errores de sintaxis y que lo escribas más rápido, simplemente. Entonces, bueno, Python tiene una fama un poco de que es muy usado para prototipado. Bueno, la verdad es que sí. O sea, se usa mucho para prototipado, pero la verdad es que al final esos prototipos llegan a ser productos que funcionan perfectamente. Entonces, bueno, es utilizado por grandes empresas, como estas que tenemos aquí, que no son pequeñitas precisamente. Google, usan, por ejemplo, YouTube. Bueno, de hecho, el creador de Python está trabajando en Google. Walt Disney, NASA, IBM, o sea, está usado mundialmente en empresas importantes. Y ahora que empieza la parte de Django. Y bueno, la evolución de la web, pues en cuanto a desarrollo web, digamos que se puede diferenciar 3 generaciones. Una que sería HTML, lo que existía en su día, que era simplemente HTML a secas, lenguaje marcado, no eran páginas web dinámicas. Luego la segunda generación, que podría llamarse pues, PHP, ASP, JSP. Y digamos que ahora estamos en la tercera generación, en la que tenemos frameworks web bastante potentes y contamos con Django, con Ruby on Rails, con Symfony PHP, etcétera, etcétera. Entonces, un framework web que es, digamos, una especie de herramienta que va encapsulando diferentes, digamos, paradigmas o protocolos. Es decir, si tú todos los días haces formularios, tienes que tener un framework web una especie de clase o herramienta que te ayude a hacer formularios. Si todos los días tratas con base de datos, tienes que tener alguna forma de tratar con base de datos, con protocolo HTTP, y que esté sobre todo con un paradigma, en este caso un modelo vista de controlador.
Y bueno, pues, digamos que esta sería la estructura principal. Digamos que está el cliente con el navegador web y está la red. Pues tenemos un servidor con Django y pues tenemos el controlador, un modelo que está controlador, que lo voy a explicar mejor. Y bueno, en cuanto a la filosofía de Django, es eso, que es loose coupling, complemento débil. Esto significa que Django tiene muchas capas, ¿vale? Tiene una capa para formularios, una capa para base de datos, una capa para cualquier cosa. Todas las capas son desacopladas entre sí. O sea, no tienen independencia entre sí. Tú puedes quitar una capa cuando quieras y poner la tuya propia y nadie te obliga a usarlas. Entonces, bueno, menos código, rápido de desarrollo y tiene sobre todo el don't repeat yourself. O sea, digamos que nunca hay código repetido. Y bueno, lo único es eso, Django no debe hacer demasiada magia. Si hay algo mágico, tiene que haber una buena razón. O sea, todo tiene, es que todo tiene sentido. Muchas veces, por ejemplo, se ha criticado bastante a Ruby on Rails porque tiene algunas cosas que parecen mucha magia. O que realmente no sabes de dónde viene algo o por qué se hace algo. Django yo creo que es más, tiene mucha más consistencia, tiene menos magia. Todo tiene un porqué y es más fácil de introspeccionar. Puedes leer el código de Django y entenderlo más o menos. Entonces, bueno, la comunidad es bastante grande. Estos datos son bastante viejos, ahora tiene muchísimo más. Django se tiene 10.000 miembros, Django Developer 7.000 y Django Project tiene 1.000 visitas únicas mensuales. Pero otros están bastante viejos, ya os digo. Bueno, ¿quién usa Django? Pues estos, que no son pequeñas empresas. Está Google, está NASA, está The Guardian, está Dropbox, usa Python en todo. O sea, ya veis. Y sobre todo lo más importante, yo creo que destacar aquí, es Instagram. Le sonará sí o sí os tiene que sonar. Pues Instagram está hecha entera en Django. Otra que no está aquí, por lo que veo, es Pinterest, que también os sonará. Pues esas dos plataformas sociales que están dando el bombo están hechas en Django. Y bueno, pues la mascota de Django es un pony rosa, no os preguntéis por qué. No lo sé tan rollo. Pero bueno, está curioso. De hecho, tiene unos cuantos peluches. Y bueno, pues es tan fácil de usar, pues bueno, en comparación, vamos a comparar, digamos, al crear un proyecto inicial, cuánto que se genera. Entre ellos se generan 149 ficheros y 75 carpetas. En Symfony 117 ficheros y 29 carpetas. En Django 5 ficheros y 2 carpetas. La verdad es que es muy mínimo, todo tiene su razón de ser. Pues bueno, empecemos. Para crear nuestro proyecto, pues, es simplemente poner Start Project y nombre del proyecto y se te crean esos ficheros. Pues bueno, esto es un proyecto, sí. Esto ya de por sí funciona. Entonces, para arrancarlo simplemente lo que hacemos es manage.py, es un server, ¿vale? Y digamos que, ya veis que se pone, está ejecutándose en el puerto local, o sea, en tu máquina local en el puerto 8000. Y entras y ya te aparece una página. Y no has hecho nada más que poner 3 comandos, ¿vale? Entonces, bueno, el modelo vista controlado en Django, que lo explicar, es un poco diferente. No es un modelo vista controlado como el que os enseñan, digamos, en la universidad de libro. En este caso es un modelo vista template. O sea, digamos que la vista es un template. Entonces, bueno, se podría decir que al servidor le llegan URLs, ¿vale? Le llegan peticiones. Esas peticiones, digamos que van a un fichero llamado urls.py. Digamos que ese fichero lo que hace es rutea el qué URLs van a qué funciones, ¿vale? Las funciones normalmente viven en bios.py. Esos bios.py pueden consultar los modelos, que son los que se encargan de manejar la base de datos, y todo se utiliza un template que será HTML, que es lo que se conoce como el template, vamos, la vista. Entonces, en lugar de ser modelo vista controlador, es modelo vista template, que es lo que cambia un poco. Pues bueno, esto es lo que está explicando ahora mismo. El fichero es una unidad juego puerta de entrada para las peticiones HTTP y se definen URLs elegantes en interpretaciones regulares que redirigen a funciones de bios.py. Pues ahora lo he explicado un poquitín. Bueno, lo único que decir es que, digamos, cada función recibe siempre un objeto request que tiene todos los datos de la petición y tiene que volver un objeto response. Simplemente. Aunque lo que con eso vale. Pues bueno, vamos a hacer un ejemplo muy facilito. En este caso, vamos a hacer una página que nos diga qué hora es. Ni más ni menos. Entonces vais a ver el urls.py que tiene una URL definida que se llama time. En este caso, se usa expresiones regulares, pero en este caso no hay ninguna cosa que capturar o que hacer. Entonces estamos viendo que importa una función desde BIOS que se llama hora actual. ¿Vale? Pues en BIOS.py la tenemos una función llamada hora actual que recibe un parámetro llamado request y veis que lo único que hacemos es decir, la hora es esta. Decimos el HTML son las y la hora que sea. Y devolvemos un objeto tipo HTTP response. ¿Vale? Entonces, bueno, esto sería la... Bueno, estamos cerrado arriba, no sé si se ve. Bueno, esto sería, la anterior sería la vista más básica posible, ¿vale? Ahora, para que veáis un poco cómo funcionan el tema de datos irregulares,
lo que vamos a hacer es que nos dé la hora de aquí a un tiempo determinado. En este caso, que nos la dé dentro de una cifra de 1 o 2 dígitos. Entonces, la URL va a ser del tipo miurl.com/time/plus y un número de 1 o 2 cifras, ¿vale? Entonces, le mandamos a la función dentro de el request y una especie de parámetro que capturamos de las URLs. Es decir, de la expresión de URL que vemos ahí, se captura el parámetro y se lo pasamos a la función. Digamos que ese es el offset. Entonces decimos, pues mira, das la hora de ahora más las que me hayas dicho en el offset. Entonces, eso lo dejamos en HTML y lo vemos como una respuesta. Entonces, bueno, esto no usa templates y no es modelo vista controlador, porque toda la lógica está metida ahí mismo. O sea, eso no tiene ni presentación ni tiene nada. Entonces, bueno, eso de ahí es lo que está mal. O sea, no podemos hacer un HTML, un string y empezar a concatenar ahí todo lo que se nos ocurra y venga, mandarlo de respuesta. Entonces, bueno, esto es todo lo que está controlado y las cosas hay que hacerla bien. Entonces, se presentan lo que son los templates, lo que intentas presentar, separar la lógica de presentación a una capa independiente, ¿vale? Normalmente es HTML, pero puede renderizar JSON, XML o lo que se te ocurra, o tu propio formato que se te ocurra. Y es un lenguaje independiente. O sea, es un lenguaje nuevo que no tiene nada que ver con lo que conozcáis. Aunque muchos sistemas de templates actuales lo intentan copiar o lo intentan usar. Por ejemplo, de Symfony creo que es súper claro. Entonces, bueno, tenemos un objeto de tipo template, que es, digamos, lo que queremos devolver a... O sea, digamos que es el HTML en sí, ¿vale? Luego tenemos el contexto, que es una especie de diccionario clave-valor, por el cual vamos al template y vamos sustituyendo en ese template el clave-valor. Entonces, más fácil imposible. Tenemos un template llamado bienvenido user. Y en el contexto le pasamos el user es la tab. Entonces, el contexto se renderiza sobre el template. Y lo que queda es bienvenido a la tab. ¿Vale? Es un plan muy básico. Entonces, bueno, una primera aproximación sería hacer esto, ¿no? Pues tenemos una plantilla llamada HTML tal. Lo que hacemos es, cogemos ese HTML y lo renderizamos y lo devolvemos. ¿Vale? En este caso el contexto sería hora. Y veis que ahí estamos escribiendo hora por hora, simplemente. Entonces, bueno, eso sería una primera aproximación. La segunda sería tener el fichero HTML fuera del proyecto en sí. Entonces, bueno, en este caso veis que estamos abriendo un fichero HTML que lo tenemos en una ruta, lo leemos, lo cerramos y renderizamos el contexto. Y simplemente le damos el HTML, ¿vale? Entonces, bueno, esto obviamente no es la forma de hacerlo. No puedes estar en cada petición que hagas realizando este código. O sea, son 3 líneas. Entonces, bueno, eso es boilerplate code, que no vale para nada. Y realmente la forma es esta. Digamos que en el series.py, que es un fichero de configuración de Django, decimos, los templates están en esta carpeta, ¿vale? Pues cogemos esa carpeta, que se llama hora.html, esa carpeta, y de ahí cogemos el archivo hora.html y hacemos lo mismo. Sigue siendo repetitivo. Entonces, no vale para nada esto. Esta es la forma. Ya veis que son 3 líneas. O sea, aquí estamos dando la hora actual. Lo que hacemos es, digamos, con una función llamada render va buscando ese template dentro de la ruta que hayamos definido. Entonces lo que hacemos es, me renderizas con la request en hora.html, que es el template, este contexto, que es hora ahora. El valor que tenga now, que es simplemente un datetime.now que devuelve la hora actual, ¿vale? Entonces habéis visto que en 3 líneas, sin contar los imports, estamos haciendo una simple vista que nos devuelve la hora. Pues bueno, esto no es aburrido. Y bueno, pues un poco en detalle, si es otro sistema de templates, hay muchos, está Smarty, está Tides, está Quicksilver, en PHP hay para tirar. Entonces, pues simplemente describo cuál es el resultado que ven los usuarios. Esto es acoplado de Python, o sea, no tiene que ver con la sintaxis de Python. Y es un poco de HTML con esteroides, como decimos nosotros. Entonces, es un sentido de aprender. La idea es que los diseñadores, sin insultarlos, lo puedan usar, que no todos saben usar el código, yo qué sé. Y digamos que una persona que sepa maquetar con CSS y 4 cosas más, no tenga por qué aprender un lenguaje de programación de cero. No tiene por qué aprender Python. Entonces, es un lenguaje muy trivial. Muy que podrías casi decirlo hablando. Entonces, sigue el case. El case siempre es stupid. Entonces, vais a ver ahora cómo es una tontería. Entonces, esta síntesis desglosada de HTML y XML. Entonces, los diseñadores saben HTML, pero no saben Python. Y no tienen por qué saberlo. Da igual. Entonces, tampoco consiste en inventarse un lenguaje. Es una especie de... ya ves a ver cómo es. Entonces, las únicas dos definiciones que tiene es que el diseñador, por mucho que la líe en el template, no pueda cagarla, digamos, en el backend. Entonces, una variable no puede cambiar el valor de una variable y un template no puede ejecutar código Python. ¿Vale? Entonces, bueno, este es el ejemplo más estúpido que os he dicho antes. Ahí tenemos el template arriba y digamos que entre las dos llaves, ahí estamos
poniendo el valor de una variable. Entonces, le damos como contexto username Juan y al renderizarlo este es el resultado. Vale, ahora vamos a explicar en el template, digamos, qué elementos hay interesantes, filters y tags, ¿vale? Entonces, un filtro sería algo que se aplica a una variable y un tag, digamos, que es digamos, una especie de función que se puede aplicar. Luego hay block tag, bueno, ahora vamos a ver exactamente de qué se trata, porque así queda un poco rocambolesco y no os enteréis de nada. Pues, por ejemplo, se puede hacer una especie de, se puede hacer un comentario, imagínate que queréis poner un comentario en el template, que es nuestro renderizo, pues lo haces así. Y ahora empieza lo divertido, ¿vale? Imaginaos que en el contexto yo estoy pasando una lista de usuarios, ¿vale? Pues yo paso una lista de Python y en el template digo, por elemento en lista, me lo renderizas. Es así de simple. Lo único que hay que acordarse es citar el for, usarlos. Digamos que los tags se cierran y se abren. Es lo único que hay que acordarse. Unir sería así. Si el valor de la variable es Juan, dices tal. Y si no, pues como te llames. Es lo único que hay que acordarse. Y bueno, pues tenemos de todo. Desde un ciclo, pues me vas cambiando el CSS, me incluyes otro template, un for loop sería así, que te va contando el número de operaciones que llevas hechas, o un empty, en plan, si haces un for del elemento de la lista, y si resulta que la lista, por lo que sea, me la das vacía, pues me pones no hay elementos. Estos son ejemplos muy simples, pero para que veáis un poco cómo funciona el lenguaje de los templates. Y los filtros serían así. En este caso, username, le pasamos un filtro llamado title. ¿Title qué es lo que hace? Pues, en ese caso, con un string, lo que hace es capitaliza la primera letra del string. En este caso, le hemos pasado Juan y se me ha puesto la primera letra con mayúscula. Me parece una tontería, pero hay bastante potentes. En este caso, podemos mirar cuál es la longitud, podemos cortarlo, podemos hacer un slug, podemos mirar cuántas palabras tiene, podemos ponerlo en mayúsculas, incluso podemos decir que si en caso de que no nos lo hayan pasado, que tenga un valor por defecto. ¿Vale? Hay muchos más. En este caso puedes, imaginaos que estés metiendo HTML por lo que sea en el backend, pero luego no queréis ese HTML, os hacéis un script tags, o sea, hay de todo. Puedes decir, pues mira, me cojo solo las 4 primeras palabras y me guardas el HTML. Puedes decir que me remuevas las etiquetas, pues me remueves estas etiquetas de HTML, el en, el a y el br. Entonces, bueno, veis que tiene absolutamente de todo. Incluso tiene cosas muy chulas, como en plan, tú le pasas un objeto de Python y puedes decir, pues dime hace cuánto tiempo que ha pasado, o dime cuánto tiempo falta para ese evento. Y directamente te lo hace. Se habla de formato de strings, puede hacer cualquier cosa. Y no hay que decir eso, que los templates tienen herencia, es decir, que puedes hacer con un template heredar otro template y cosas bastante chulas, ¿vale? Sé que suena un poco difícil esto, sí, pero es más rápido que puedo hacerlo y que se entienda. Y bueno, voy a explicar un poco los modelos. ¿Vale? Los modelos es, digamos, la capa que se encarga de interactuar con la base de datos. Entonces, bueno, SQL realmente ahora con los ORMs y esto no tiene mucho sentido. Voy a poner un pequeño ejemplo de cómo sería un ejemplo con Django y SQL. En este caso tenemos una función en el cual lo que queremos hacer es pillar una lista de libros de la base de datos y renderizarlos a un template, o sea, un HTML. Bueno, pues hacemos un cursor, seleccionamos, ejecutamos un statement SQL y lo único que hacemos es simplemente renderizamos esos libros. ¿Vale? Ya veis qué largo es el código. O sea, 12 líneas. No hay que hacer 12 líneas de Python para hacer eso. Entonces, Django lleva un ORM, Object Relational Mapping. Lo que hace es relacionar clases y objetos de Python con modelos y estructuras de una base de datos convencional. ¿Vale? Entonces, en este caso, el ejemplo anterior sería así de fácil. Ese tocho que habéis visto de SQL de las 12 líneas se hace en una, casi. O sea, lo que hacemos es, mira, de los libros, me das todos y los ordenas por nombre y los renderizas. Eso es la misma query que habéis hecho aquí. Internamente se traduce eso. Entonces, bueno, pues ya habéis visto, en Dominas hemos hecho que hagamos una query y la rendericemos. O sea, eso es de ninjas. Y bueno, pues ahora vais a ver cómo es un modelo. En este caso, imaginaos que queremos guardar libros, ¿vale? Que tiene un libro, pues tiene el nombre, cuándo se ha creado y si está disponible. En este caso queremos guardar esos 3 atributos en la base de datos. ¿Qué es lo bueno? Que es independiente del sistema de gestor de base de datos. Es decir, yo ahora estoy usando MySQL, pero ahora me viene el jefe y me dice, pues quiero usar PostgreSQL o quiero usar Oracle. Pues da igual. Tú has definido un modelo y ese modelo va a funcionar con cualquier tipo de base de datos. Da igual el que uses. Tú lo que tienes que hacer es, en settings.py, donde se define la configuración, dices, la base de datos que uso es esta, y internamente se encarga de adaptar las queries y adaptar las estructuras a esa base de datos.
Entonces, bueno, veis que son muy genéricas. En este caso le pasamos run true, maxlen. O sea, todo eso se traduce. Ahora vamos a ver. No, somos ninjas. Se traduce a lo que vamos a ver ahora. ¿Tipos de datos que se pueden almacenar? Pues tenemos de todo. Hay algunos que simplemente se hacen a nivel de Python. Por ejemplo, por decir un ejemplo, MySQL no creo que tenga un campo que guarde una IP. Pero nosotros lo que hacen, Django lo que hace es guardarla en un tipo chat, un tipo carácter, y luego al devolverlo de la base de datos, lo que hace es comprobar que ese valor sea válido. Tanto al meterlo como a sacarlo, quiero decir. Entonces, bueno, puedes meterle propiedades, que sea única, que sea llave primaria, que sea editable, etcétera, etcétera, que sea única para la fecha, de todo. Solo os traduce en cada base de datos a lo que corresponda. Entonces, bueno, esto que habéis visto así un poco de cómo va por debajo, porque he dicho que no era mágico, y ahora estáis viendo magia, casi. Pues no es magia. Hay un comando que lo que hace es, te devuelve que SQL ejecuta Django con tus estructuras que has definido con clases. Entonces, en este caso, esta clase que hemos visto, las clases que hemos visto antes, te traduciría esto. ¿Vale? No es ninguna magia. ¿Veis que es ese comando? Con SQL sería eso, y con PostgreSQL pues sería lo de abajo. O sea, da igual que es de la gestión de base de datos usamos. Pero bueno, así es como se configura settings.py, simplemente dices qué quieres usar y ya está, ya no tiene más misterio, vamos. Entonces, bueno, siguiendo las tablas, vamos a ver cómo se crean las tablas, ¿vale? Entonces aquí vemos que están creando todas las tablas y veis que se crean algunas que nosotros no hemos definido. Los libros no hemos definido ninguna base de datos que se llame out. ¿Y esto por qué es? Porque es un sistema, porque Django viene con baterías cargadas. Igual que he dicho que Python viene con un montón de herramientas y utilidades potentes, Django te viene con todo lo necesario para producir más rápido, hacer web rápido y que en 3 días puedas echar a andar un proyecto. ¿Cuántos sistemas de autentificación habéis programado? Pues seguramente por cada proyecto que habéis hecho uno. Así de simple. Con Django no vais a hacer ninguno más. Es el que hay y funciona perfectamente. Entonces, vemos que lo único que se crea, en este caso, el curso estaban haciendo un proyecto de un clon de Twitter y en este caso han creado una especie de Twitter, ¿vale? Entonces, se crea la tabla website Twitter, ¿vale? Entonces, bueno, ahí te pide, digamos, los datos para un superadministrador, ¿vale? De sistema de autentificación y ya está. No tiene más. Entonces, ya está lista para usarse la base de datos con un comando. Entonces, bueno, un poco así rápido de cómo funciona el ORM. Pues tenemos 3 conceptos. Lo que es el modelo, en este caso hemos dicho antes que era libro, ¿no? Ahora queremos almacenar, pues, editores, ¿no? De libros. En este caso, publisher. Lo que tenemos es en esta parte tenemos un modelo, que en este caso sería el publisher, un manager, que por defecto son objects, pero tú puedes hacer cosas muy chulas, como definir tus propios managers, que sirven, por ejemplo, para decir, dame todos, cada vez que llame a un manager, me lo ordenas de una forma, o me lo ordenas de otra, o me das los que no cumplen esta condición. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un sistema de blog en Django y tengo un manager que se llama publisher. Eso significa que si el autor ha marcado que es un draft, es un borrador, o no lo quiere publicar todavía, no lo coge, directamente lo excluye de la lista de resultados. Y luego el publisher en este caso es all. Es decir, que dame de todos los objetos que sean editores, todos los objetos que tengas en la base de datos. Entonces vamos a ver ahora cómo se hacen las típicas SQLs de toda la vida en Django. En este caso, un insert sería de esta forma. Tú creas un objeto, como si crearas una clase, y con el punto 6 haces el insert de la base de datos. Con el crédito vas a hacer un solo paso. ¿Sabéis qué es? Es como si creas un objeto y ya está. O sea, eso es el insert. El update sería eso, es decir, tú coges el objeto, cambias cualquier atributo y lo vuelves a guardar. Ya está hecho el update. Luego el delete, que sería simplemente el objeto.delete. Y bueno, el select de un resultado sería simplemente pones el object.get y le pasas el atributo por el que quieras filtrar. En este caso, pues dame el editor que se llame Apex. Pues te devuelve el objeto. También puede pasar que no haya ninguno, te tira una sección que se llama que no existe, doesn't exist. Incluso puedes decir que te devuelva a todos los que tengan cierto atributo, pero resulta que hay más objetos que tienen el atributo. Pues te dice, mira, se han devuelto más de un objeto y tú solo querías uno. Y el primer resultado sería simplemente on. Este sería como un select all de toda la vida, ¿vale? Vamos a hacer también un filter, que es más un filtro, pues dan los objetos que tengan la ciudad el país USA y la provincia de California. O excluye, o que no tengan eso. Entonces, devuelven esos objetos. Lo importante de todo esto es que digamos que puedes encadenarlo. Es decir, tú puedes hacer aquí .exclude, .filter, lo que sea. Puedes encadenando query sets. Es decir, cada función de estas no devuelve una lista de los objetos, devuelve un query set
que tú puedes encadenar a otro query set. No sé si me he explicado más o menos cómo funciona. Entonces, bueno, está el get, el filter, el exclude, vamos a hacer de todo. Incluso puedes decir, pues dame que ese campo sea más pequeño, más grande, que sea igual que este, tienes de todo. Un order by que sería así, simplemente, tanto en sentido creciente como en sentido decreciente, con eso un ya está. Incluso múltiples campos, en caso de que se ordena por un campo que se ordene luego por otro, etc. Y luego todo query sets. Y luego tienes lighting, que es lo que hemos explicado antes de los strings, que puedes coger una posición. Puedes decir, mira, me los ordenas por nombre y me das el primero. Me los ordenas por nombre y me das los dos primeros. O me los ordenas por nombre y me das del 1 al 2. Pues es un límite y no sé, en SQL no tiene más. Luego, lo que no explicamos es cómo se hacen las relaciones de un objeto, es decir, las llaves primarias, foreign keys o como queréis llamarlas. En este caso, este es el one-to-one field, que no voy a explicar internamente cómo funciona. El foreign key field, que simplemente lo único que hacemos es, a foreign key field lo instanciamos con el nombre de otra clase. Entonces decimos, mira, pues un blog es de tal forma, como sea. Y un post, sabemos que pertenece a un blog. Pues ¿qué hacemos? En el post tiene una llave primaria aquí, a la clase blog. Por eso he dicho que al principio de todo en Python que no es lo mismo tener un puntero a una función o una clase que instanciarlo. En este caso estamos diciendo que pertenece a la clase, pero no estamos ejecutando la clase, entre comillas. Pero bueno, pues tiene de todo. Many-to-many-field, punto inverso. Realmente en la versión de Django no cabe esto. Ya explicamos un poco más de cosillas. Bueno. Y aquí termina todo slicing. Lo que he dicho antes de que se pueden encadenar query sets, otros podéis decir, pero eso ya está bien hecho. Es decir, cada vez que encadena un query set, ¿qué hace? ¿Se ejecuta cada query set uno por uno o se ejecuta al final? Pues en este caso se ejecuta al final. O sea, digamos que aquí solo se ejecutan cuando realmente necesitas obtener ese dato. O sea, él va esperando y cuando ya se necesita ese dato es cuando ejecuta la query set, sea como sea de larga el encadenamiento, digamos. Entonces estos son los tipos de funciones que si las aplicas sobre una query set, se ejecuta la base de datos, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer ahora, va a ser explicar una cosa bastante chula. Os he explicado que venía con bastantes baterías cargadas y en este caso viene con un panel de administración hecho de POSIX. O sea, bien hecho. Es poner una línea en series.py y tienes un panel de administración. En el caso, por ejemplo, anterior de los libros, lo típico con un libro que haces. Imagínate que eres una librería y encargas a alguien una aplicación para gestionar tus libros. Pero lo que siempre quieres es cruz. Es decir, crear, recibir, actualizar o borrar los libros. Una administración normalmente siempre hace eso. Entonces lo que han dicho es, los de Django han dicho, pues si la mayoría de la gente hace eso, ¿por qué no hacemos una especie de forma automatizada de que podamos crear, eliminar y editar esos modelos desde un panel de administración automático? Entonces, en este caso estamos desarrollando este curso, un clon de Twitter, que en el enlace que os he pasado al principio, podéis descargarlo si queréis. Y en este caso, se ha añadido ya al panel de administración tweets. Entonces veis simplemente que puedes ya editar un tweet, hacer lo que quieras con él. ¿Vale? Eso es muy fácil. Permite ordenarlo, permite buscar, permite cualquier cosa. Entonces, bueno, simplemente eso, para instalarlo lo único que hace falta es en el wordpress.py añadir una URL a admin y un poco más. En settings añadir admin y ya está. Entonces, bueno, lo único, ¿qué hace falta? Cada vez que cambias un modelo, se tiene que actualizar la base de datos. Entonces, haces un simtb, que hemos dicho cómo se crea la base de datos, y te crea una nueva tabla. Ya está. Entonces, bueno, en principio la tabla que lleva el sistema de identificación, como hemos dicho, que lleva integrado, que viene un panel para editar y agregar usuarios. ¿Vale? Entonces, para añadir nuestra aplicación, tenemos simplemente que, digamos, añadir una especie de clase que digamos, interactúa con el panel de administración. ¿Vale? En este caso tenemos una clase que hereda de admin.admin y vamos diciendo qué parámetros quiere que tenga. No tiene más. Entonces decimos, mira, registras el modelo tweet que está en la clase tweet que está en los modelos con la clase que va a hacer admin. Eso, digamos, identificar cada modelo que tú tienes en la base de datos en Python y cómo quieres que interactúe con el panel de administración, ¿vale? Entonces, bueno, esto nada, va a pasar por encima. Realmente no hay tiempo para dar todo. Era explicar un poco lo que son los formularios, ¿vale? Todo el mundo está con formularios hoy en día, es decir, un framework web que no tenga, digamos, herramientas y utilidades para formularios no es nada. Entonces, bueno, en este caso vais a ver un poco cómo funciona.
digamos que hay unas clases que es el widget, que es el componente visual, es el que dice cómo se visualiza en HTML y cómo se renderiza algo. Luego está un field, que es, digamos, la lógica asociada a un widget, es decir, pues yo tengo un campo de tipo email y me aseguro de que el campo que me venga del formulario es el email. Y luego está, digamos, el form, que es el conjunto de fields, de campos que tiene el formulario. ¿Vale? Tiene muchos campos, como hemos visto antes, en los modelos. Aquí también tenemos campos que directamente, digamos que cada vez que se envía el formulario se comprueba que esos campos sean de ese tipo. Es decir, puedo decir, en el formulario tengo un campo de tipo IP, y él se encarga, al recibir el formulario, de comprobar si ese tipo de dato es una IP. Y si no, le devuelve un error y ya está. En este caso vamos a hacer un formulario de contexto típico. ¿Y veis qué es esto? Perdona, tengo una duda puñetera. ¿Hay algún campo para tarjeta de crédito? ¿Una tarjeta de crédito? Un momentín, que se me ha ido esto. Vale. Pues creo que no, pero sí que hay algún... Ahora voy a explicar más adelante cómo funciona el sistema de aplicaciones de Django y sé 100% que hay gente que se ha hecho incluso sistemas de pago con PayPal recurrentes. No, si no, yo también, como simplemente por la mierda que supongo que todos hemos padecido de ir Pues, a visitar una página web y no te deja meter espacio en el número de... Pues creo que no tiene, creo que por defecto no tiene. Pero sí que puedes hacer, tienes aquí un campo llamado regex, al cual le puedes dar como parámetro una expresión regular y pues una expresión regular validas cualquier cosa que se te ocurra. Pero realmente hay aplicaciones que tienen todo eso ya. El sistema de pagos está hecho ya duro. Entonces, la creación de un formulario ya veis. Pues, creamos una clase llamada contact form, aquí se llama, la puedes llamar como quieras, y tienes que heredar de la clase padre form, ¿vale? Entonces, en este caso, pues vamos a enviar un subject, o sea, de qué va el tema, un email y el mensaje. Y veis qué fácil es. Pues un subject es un chat field, un email es de tipo email field y un message es de chat field. Y lo que veis es que podemos definir incluso cosas en plan, por la máxima longitud del subject creo que es a 100. Quiero que el email no sea necesario, porque no tenga que ser necesario. Quiero que el chat field del message, en lugar de ser con el típico input, tenga un text area. Entonces, bueno, pues esto que hemos visto aquí, en un template se renderiza así. Entonces, bueno, la lógica que seguimos en una vista es de la siguiente forma. Nosotros vamos a crear la vista de contacto. ¿Qué hacemos? Simplemente decimos, si el método de la request es post, inicializamos la clase contact form con los datos post del formulario. Entonces le decimos, si el formulario es válido, pues en este caso mandamos el email y devolvemos la redirección a gracias. En caso contrario, creamos un formulario vacío y lo renderizamos. Entonces, tanto si es válido como si tiene errores, como si está vacío, lo renderizas sobre esa página. Pero es que la lógica del formulario es así de simple. No tiene más. Más simple imposible. Pero bueno, esto es el pattern típico, es eso para formularios, no tiene más. Y realmente luego el tema de validación propia, puedes validar por separado cada campo. Pues mira, quiero que me limpies el campo mensaje. Pues quiero que veas que el número de palabras que ha insertado ha sido mayor de 4. Si no, pues le saltas un error que pues no hay suficientes palabras. Y bueno, simplemente eso, maquetación propia significa que estos formularios se pueden maquetar, vamos, al milímetro. Es decir, pues dame los errores de tal, dame el label, dame cualquier cosa. O sea, de todo. Y bueno, y el colmo de esto es que normalmente, si os dais cuenta, muchos formularios que hacemos van relacionados con la base de datos y con los modelos que hemos creado. En este caso, imaginaos que queremos crear un... Mira, este es el ejemplo todo. Queremos crear un autor en models.p. Entonces, creamos la clase models, o sea, la clase autor, que interactúa con la base de datos, y en este caso lo que queremos es un formulario para insertar un autor, ¿no? Entonces, lo que vosotros veis normalmente sería un formulario con los mismos datos repetidos. O sea, lo que no tiene sentido es repetir lógica de qué campos y qué hacer. Entonces, en este caso, lo que hacemos es creamos un formulario y le decimos que ese formulario depende de ese modelo. Y automáticamente coge todos los campos del modelo, ¿vale? Entonces, lo único que podemos decir es que excluya un campo, en este caso el país, que no queremos que el formulario tenga país, y ya está. O sea, es súper simple. Pero bueno, magia avanzada. No recuerdo haber metido esto. Vídeos avanzadas. Bueno, esto lo he pasado muy, muy rápido porque ya se me está quedando sin tiempo. Están las generic views, que generic views son, digamos, lo que nosotros hemos visto son vistas normales, es decir, en que el desarrollador desarrolla su propia lógica. Pero hay muchas veces que hemos visto, por ejemplo, que hay lógica que se puede abstraer mucho más todavía. Por ejemplo,
En el primer ejemplo que hemos hecho con SQL y luego con el ORM, en el propio llevamos la lista de todos los libros, ¿no? Digamos que eso es una cosa que hacemos bastantes veces, ¿no? Pues mostrar una lista de todos los elementos que tengamos de esto, ¿no? Entonces, Django te ofrece, digamos, clases ya, o sea, funciones ya predefinidas que dicen, pues mira, este es de tipo lista. Entonces le pasas qué modelo es y hace lo mismo que la lista que hemos hecho antes. Es decir, tiene para hacer listas. Paginado, tiene realmente de todo. En este caso lo que estamos haciendo es, queremos utilizar un template que no ejecuta ninguna lógica. Porque directamente tiene un direct to template. O sea, en este caso con el direct to template sería. Ejemplo más básico que está aquí. Un momentito. Direct to template sería simplemente esto. O sea, no tiene ninguna función asociada. Y es que la función es esta, simplemente la directa del template y ya está. No sé si tengo alguna más. Pero bueno, luego puedes hacer tus propios. Igual que hemos visto que tiene ya filtros y tags, el sistema template, tú puedes hacer tus propios filtros y tags, ¿vale? O sea, es configurable al 100%. Pero bueno, simplemente aquí se explica cómo se hace un filtro, cómo se hace un tag, qué tipos hay. En este caso está explicando cómo sería un tag que devuelve el tiempo formateado de una forma diferente a otra. Y bueno, en este caso incluso se puede hacer tags más avanzados en el cual puedes decir, mira, yo tengo un tag que sea mostrar anuncios y le pasamos como parámetro el usuario. ¿Qué hace esta lógica? Lo que hace es coge los anuncios solo si el usuario es premium, ¿vale? Entonces aquí estamos mostrando los anuncios personalizados al usuario, en este caso. Vamos a hacer realmente de todo. Luego en middleware, lo que nos permite es, digamos, inyectar código antes o después de cada request, ¿vale? Entonces diréis, ¿para qué sirve esto? Bueno, sigue esta lógica, ¿vale? Sirve, por ejemplo, hacer estas cosas. Un sistema de beta, en el cual puedes decir, mira, acceda a la URL que acceda, o si tiene tal IP, siempre ejecutas un código que te asegura todo. Puedes decir que sea un sitio de mantenimiento, pues, vale. Puedes hacer que sea un sitio de mantenimiento, es decir, pones un middleware de mantenimiento, entonces todas las peticiones que te vengan, da igual porque las redirecciones al sitio de mantenimiento. O simplemente un middleware de caché. Es decir, que todas las páginas que vayas, digamos, recibiendo peticiones, pones un caché de 5 minutos. Es decir, cacheas todas las páginas 5 minutos. Y eso lo puedes hacer con 3 líneas de código, directamente. Luego tiene internacionalización, que eso es obvio, con hello get text, típico. Y bueno, sería de esta forma. Si alguien tiene más curiosidad, luego tiene las slides. Y bueno, el caché, simplemente eso, que es bastante recomendado cachear, ya no solo tirar de SQL. Acceder a los datos es muy caro. Por defecto, pone recomendado en caché. Yo no soy en caché ahora mismo. Pero bueno, es digamos como la madre de las cachés en el mundo web. Entonces, bueno, el hardware es gratis en comparación con el código optimizado. Es decir, sale más barato poner una máquina o 2 máquinas más que contratar a 2 o 3 servidores más. Así de simple. Entonces, no tiene por qué estar siempre lo más óptimo posible. Y un ejemplo, por ejemplo, es Facebook, que tiene más de 300 teras en caché. Cacheado, ¿vale? Entonces, en este caso, la caché sería de esta forma. Puedes decir, mira, esta función, que es mi view, que recibe una request, lo cacheas durante 15 minutos. Es así de simple. Entonces, ¿qué hace? Cada vez que se ejecuta esa función, cachea el resultado automáticamente Django durante 15 minutos. Donde siempre que se ejecuta esa función durante 15 minutos, directamente se vuelve el resultado, no se ejecuta lógica. Puedes hacer directamente cacheo en templates y de todo. Tiene incluso bajo nivel. Entonces, bueno, ahora voy a explicar un poco muy por encima cómo sería deploy en Django. Entonces, bueno, os digo virtualenv y pip, ¿vale? Virtualenv es una especie digamos, de librería, un juego de librerías. Es decir, por ejemplo, igual que está en Ruby.Gems o Ruby, no sé cómo se llama ahora mismo, el de Ruby. Seguro que el servidor de Ruby no sé si nos puede decir mejor. RVM. Pues con Python está virtualenv. Lo que hacemos es, tenemos un conjunto de librerías independientes del sistema. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos decir, creamos un proyecto y quiero que las librerías que tenga este proyecto sean esta y esta. Y ahora creo otro proyecto y digo, pues quiero que estén estas otras librerías. Y que sean totalmente independientes. Porque, por ejemplo, yo ahora quiero hacer un proyecto con Django 1.3 y por lo que sea mañana quiero probar una nueva versión de Django, pero sin pisar la anterior. Es decir, te permite tener un juego de librerías diferentes y aplicados a cada proyecto. ¿Vale? Entonces, simplemente sería de esa forma. Y luego pip es simplemente un gestor de paquetes. Igual que está en la apt-get típico, pues un
esto sería un gestor de librerías de Python, ¿vale? Entonces, incluso pues, lo que puedes hacer es, te pasas un fichero y con ese fichero, digamos que te ves dando tus librerías. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? La lógica de esto es que tú, digamos, al tener un servidor nuevo, ¿qué haces? Instalas un entorno virtual y le dices a ti, instálame estas librerías. Y ya instalado todo. Sea Django, sea lo que sea. ¿Vale? Bueno, el stack que hemos visto es Nginx y Unicorn. Nginx es un servidor HTTP muy ligero, no sé si lo conocéis, seguramente. Y Unicorn, que es un servidor USB, lo llaman. Entonces, digamos que Unicorn es el que se encarga de interactuar con Django, ¿vale? Y Nginx es un proxy inverso a Unicorn. Entonces, Nginx lo que hace es redirecciona a Unicorn y siempre contiene estático. Y Unicorn se encarga de todo el tema de Django, ¿vale? El ejemplo más sencillo es este. Tenemos en Nginx viendo en el puerto 80 varios workers y es Unicorn el que se encarga de interactuar con Django, ¿vale? Algo más ligado sería algo así, con proxy, varias instancias de Django, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, se puede complicar todo lo que queráis. Bueno, Fabric también voy a explicar un poquillo, que simplemente Fabric es una especie de herramientas y utilidades de sysadmin. Entonces, es bastante potente. Simplemente comentar que existe Fabric, pues si alguna vez tenéis curiosidad de Python. Y ahora voy a explicar un poco lo que son las aplicaciones. Habéis visto, por ejemplo, que Django tiene aplicaciones de por sí como es el panel de administración o sistema de autentificación. Digamos que cada cosa que tú haces en Django lo puedes encapsular en aplicaciones. Esas aplicaciones son reutilizables. Es decir, yo, si hago un blog ahora, ¿por qué en el siguiente proyecto que necesito un blog tengo que hacer otro blog? Digamos que ese blog lo mantienes aparte y puedes utilizarlo en el siguiente proyecto. O sea, son como trozos de código de funcionalidades reutilizables. Entonces, bueno, en torno al concepto de apps, se ha formado una especie de ecosistema, ¿no? Es decir, la gente se ha puesto a lanzar aplicaciones y realmente tienes de todo. En este caso, bueno, Soap, que es para hacer migraciones de base de datos, no he entrado en el tema de definición. Haystack, que este es bastante chulo, es un sistema de búsquedas. Y usa Solr, Sapient, Boost, cualquier cosa, ¿vale? Cualquier sistema de búsquedas, normalmente desde Apache, como Solr. Entonces, bueno, tiene cosas muy chulas, como More Like This, Pasting, Highlighting, Experience Suggestion, etc. El More Like This, por ejemplo, es tan chulo, que imagínate que tienes un portal inmobiliario, ¿vale? Y creas una clase llamada alquiler o casa. Pues tú puedes decir, dame los objetos que eran de este tipo. Y él, mágicamente, por los valores que tiene el objeto, se encarga de darte objetos parecidos. O sea, ya, magia eso. Tiene de todo. Luego, Django Registration, que es un sistema de registro de usuario, simplemente. Desde el registro de activación. Y bueno, pues tiene todo esto a ser lo grande. Django Debug Toolbar, y acabo ya porque se me pasa la hora. Django Debug Toolbar es una especie de... A ver cómo explico. Es una especie de... Digamos que en cada request que tú haces, se te añade una especie de barrita lateral, ¿vale? Sidebar, que te dice cuánto tiempo tardó la petición, qué queries han hecho, qué variables traía, o sea, qué contexto traía el template, qué template se ha usado, todo. Entonces es muy fácil para hacer profiling de la aplicación web, ¿vale? Luego Celery, que esto es simplemente una cola síncrona de procesos, ¿vale? Y bueno, lo que vas a hacer es, por ejemplo, se usa mucho para hacer cosas digamos, en background, ¿no? Por ejemplo, pues un usuario sube algo, pues tienes que procesar la imagen, pues lo mandas a Celery. Y Celery tiene workers que se encarga de realizar las funciones. Bueno, ahora que también hablar de Sublimetex 2, no sé si lo conocéis. Es muy útil. Y hay una especie de plugin que se llama DJ Enable y digamos que se encarga de hacer todo autocompletado con Django bastante chulo. Luego también está PyCharm, que es un IDE muy potente. Y bueno, digamos que esto es la punta de iceberg. O sea, cuando hablo de iceberg me refiero a que hay aplicaciones para todo. O sea, hay un tío que se hizo incluso una aplicación para gestionar los campos de golf de su casa y la lanza públicamente. Tienes CMS, tienes blogs, tienes sistemas de pago con PayPal recurrentes. O sea, cualquier cosa que se te ocurra, tú buscas Django más la palabra que se te ocurra, lo tienes. Django PayPal, Django Blog, Django CMS. O sea, está hecho todo, realmente. Y todo simplemente es coger la aplicación, instalarla con el gestor de paquetes PIB y añadir la aplicación en settings.py. O sea, está todo hecho ya. Realmente es una brutalidad de cosas que hay por ahí. Pues bueno, hay que decir que hay bastantes libros, hay bastante documentación y bueno, simplemente eso. En el list, que ahora os pondré uno que queréis, hay una especie de información adicional sobre qué libros mirarse sobre Django, ¿vale? Entonces bueno, eso es todo. En cuanto a Django, no sé si tenéis algunas dudas. Yo creo que ha sido un poco espeso, ¿no? ¿No? Porque es mucha información que meter en 40 minutos y no da tiempo.
Y bueno, si tienes alguna pregunta. ¿Qué resistencia o qué propensión tiene a aguantar o a que le abran agujero con exploit, ataque web y todo ese tipo de cosas? ¿Cómo repito? El Django, ¿qué facilidad tiene que se revienten con ataques de exploit, etcétera? En cuanto a seguridad está bastante bien. Por ejemplo, el ORM está protegido contra ataques de inyección SQL. Todo el tema de CSRF o de cookies, todo va protegido. O sea, realmente, temas de ataques de DOS no tienen ninguna protección, ninguna, pero eso no tiene ningún framework. No me refiero a eso en particular, pero no viene a los exploits, ¿no? A mí siempre me aterra de la aplicación de web porque este saliendo ahí un bonito agujero. Que yo sepas, exploits grandes en Django no ha habido ninguno. Así importantes. Y de hecho, la prueba de ellos que lo estamos usando, nosotros en Instagram lo estamos usando en planos muy importantes. Ah, joder, también usa Facebook, PHP y Mira, ¿no? Pero bueno, pero eso es a mí me llama otra cosa que te digas tú. Cuando hay alertas de seguridad, de tal y cual, eso sí me parece un dato. Yo lo que te puedo decir es que normalmente es muy difícil que aparezca algún fallo de en Django. Yo no he visto, el único que he visto en toda mi vida, en 2 años y medio que llevo con esto, es uno con el CSRF, que no sé si te suena. O sea, fue algo que se salió a la luz y tanto Ruby on Rails como Django lo agregaron. No, eso se captcha. En este caso, por ejemplo. No, a la URL. No, te explico un ejemplo muy básico. Imagínate que tú tienes que sabes cómo funciona un banco, ¿no? Y en ese banco los parámetros lo que dices es, pues a esta cuenta le pasas tal cantidad, ¿vale? Tú imagínate que tú eres cliente de ese banco y estás logueado. Pues yo, que sé que vas a entrar a mi web, te pongo un botón, un enlace, que al clicarlo, digamos que hago esa petición. Entonces, ¿qué estás haciendo? Como tú estás logueado, estoy redirigiéndote a esa página y te estoy pasando dinero de tu cuenta a la mía. Entonces, eso es lo que se ha protegido en cuanto a formulario y en cuanto a eso. Más no. Más no sé decirte. Realmente yo no he conocido ningún fallo así grande en Django. Lo que sí que hay que tener cuidado son con aplicaciones de terceros. Lo que he dicho antes de que hay aplicaciones para todo, también hay que ver que sean quién lo mantiene, hace cuánto que no está mantenida. Eso hay que tener un poco de cuidado siempre de. No, como todo. Lo que es el core en sí, el core está bien. Vale. Quiero preguntarte, en los tipos de formularios que hay, ¿puedes crearte tu propio personalizado? Puedes crearte todo. Puedes crearte tus propios campos, tu propia lógica de campos. Puedes incluso crearte tus propios widgets y cómo se renderizan. Y de hecho, no sé si tengo tiempo. Tengo aquí internet. Para que veas un ejemplo, ahora que está Bootstrap tan de moda, ¿vale? Voy a enseñaros un proyectillo muy rápido. Que es además producto español, así que estoy orgulloso de ello. Esto es otra aplicación para gestionar formularios diferente a la de Django. Porque hemos dicho, están todos acoplados. Si no te gusta lo que hay en Django, no lo uses y ya está. En este caso, este tío se ha hecho una que colabora con Django, pero vais a ver qué estúpido es. Si veis este formulario de aquí, ¿vale? Este es el típico formulario que se hace en Bootstrap, ¿vale? O sea, no tiene, ya veis lo que tiene, ¿vale? Pues, sí. Aquí está. Ahora vais a ver el list, o sea, el código que hace falta para hacerlo. Este es el código necesario para hacerlo. ¿Cómo es? Realmente tienes de todo. Radio buttons, o sea, no sé si podéis ir viendo. Checkboxes, de todo. Uniform, o sea, es de todo. Realmente es muy personalizable. No sé hasta qué punto. Yo lo he usado y con Bootstrap es genial. Claro, es que Django obviamente no puede ir tan fino. O sea, realmente son aplicaciones de terceros. Django no puede decir, pues voy a ponerme compatible con Bootstrap porque me interesa. Entonces, pues bueno, no sé si tienes algo más. En Bootstrap te refieres al CSS, ¿no? Sí. En María te un día un talicillo de los que se Ahí está. Yo diseñamos hoy, pero por aquí no, eso. Sí, sí. Me gusta que también. Bueno. Quería preguntar si has tenido alguna experiencia con la pregunta de siempre, con WebSocket. ¿Has tenido algo de...? Pues es un tema un poco delicado. Porque, bueno, a ver, el principal problema que hay ahora en el mundo web es ese, los WebSockets. Porque tanto Ruby on Rails como Django
como cualquier otro framework web, digamos, de los que se está usando últimamente, son todos basados en hilos de ejecución. No son basados en eventos como son JS o otro cualquier tipo de librerías. Entonces, Django no permite uso de sockets. Django de por sí, ¿vale? Hay librerías de Python que sí. Entonces, nadie te impide usar una librería aparte, sea Twisted, sea... O sea, hay 20.000 librerías para usar WebSockets. Django de por sí no lo integra. Eso es el que te puedo decir. ¿Una cosilla más?